¿Vamos a empezar a Sí, grabar también? Sí, Vamos a... Ahí está. Bien. Ahí sí. ¿Hay alguien que está hablando ahí por el chat? Perfecto, vale. Ok. Bien. Buenas tardes, mi nombre es Pamela Martínez, soy profesora de aquí del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile y me invitaron a exponer sobre la introducción del curso y además sobre diversas materias que ustedes van a tratar en profundidad en los diversos módulos, pero que vamos a tratar de hacer una introducción. Cualquier duda, consulta, lo que estimen, levantan la mano, lo mismo las personas que están online, pueden preguntar por el chat, no sé cuál es, a ver, pueden preguntar por el chat lo que estimen y las personas que están aquí presencial, la idea sería también para que escuchen los que están en el chat. No sé si está por aquí el micrófono, que puedan solicitar el micrófono y hablen por el micrófono, ¿ya? Vamos a empezar entonces sobre, me imagino que aquí son todas, son dirigentes, trabajadores, etcétera, y vamos a plantear la clase desde los presupuestos más básicos, ¿no? ¿Cómo nace esta rama del derecho y cómo nace la figura del trabajo asalariado, ¿no? En sentido de como estructura social y política en ese aspecto de, diríamos, de producto del capitalismo, ¿no? O de estas tres grandes revoluciones que vivimos a partir del siglo XVIII, ¿no? La revolución política con la emergencia de la burguesía y la revolución, perdón, no sé qué significa eso, muchos postulantes, me incluyo, pero no lo sé a qué significará ese comentario. Si lo puede aclarar quién lo hizo, por favor, para nuestro entendimiento. A ver, aquí, este es el tema de lo híbrido, ustedes saben, ¿no? Ah, vale, ya entendí. De esta revolución política, ¿no? Que fue la burguesía que termina con ese modo de accionar monárquico, ¿no? Es un cambio de sistema político donde emerge el Estado que conocemos y su estructura al día de hoy, que es el Estado liberal, ¿no? Es decir, una composición, una forma de hacer las leyes, con todo este recorrido de la ilustración que empiezan a organizar una forma de Estado. Eso es muy atingente a propósito de que estamos nosotros en un proceso constituyente en Chile y donde precisamente también estamos discutiendo cuáles van a ser nuestras formas de Estado, nuestros principios fundantes, etcétera, ¿no? Esto ocurrió fue y dio origen también a lo que se denomina la modernidad, y esta modernidad vino asociada a la revolución industrial, ¿no? Que fue otro cambio importantísimo, y esta revolución tecnológica con la revolución política, ¿no? El cambio de modo de producción, en el sentido de un modo de producción capitalista, ¿no? De un modo de producción, diríamos, de la Edad Media, ¿no? O basado en la estructura feudal a un modo de producción capitalista. Sí, la clase va a estar, de hecho la estamos grabando, Janet. Esto es el modo híbrido, ¿no? Ustedes comprenden. Y por lo tanto, estas revoluciones, ¿no? La tecnológica, la política, el cambio de modo de producción, el capital, la revolución económica, ¿no? Con el sistema capitalista, va a emerger, ¿no? Y va a producir un sujeto histórico. Y ese sujeto histórico que va a producir esta, digamos, combinación de revoluciones se va a llamar trabajador. Es un sujeto histórico que no estaba presente anteriormente, ¿no? Antes conocíamos artesanos, habían otras estructuras sociales. La figura del trabajador, de la trabajadora, es producto, no sé si me explico, es un producto de esta unión de revoluciones. Y ese producto además va a generar otro sujeto histórico, ¿no? O va a producir otra figura histórica que se va a llamar el sindicato, como forma de organización, de defensa de estas estructuras de los trabajadores, ¿no? Y este producto es un producto también de la subalternidad, ¿no? Es decir, de las relaciones de poder y dominación que van a haber en este proceso. Vamos a ver, alguien está diciendo.
¿Cómo lo puede ver más tarde? Dice Janet. Entiendo que queda en la página web de la escuela sindical, por lo que explicaron. ¿Vale? Ok. De la escuelasindical.org, entiendo que es. ¿Sí? Sí. Sí. Pero al final de la clase, todos estos contenidos se pueden leer. Sí, sí, vamos a dejar también a disposición la presentación, ¿ya? Em, claro, pero sería bueno que las consultas fueran en torno a la clase, porque si no ya me termino de marear y ya no logro concentrarme. Por favor, al final terminamos con, gracias Janet, al final contestamos preguntas administrativas a los chicos de la escuela, ¿ya? Y por lo tanto tenemos esto es importante, si los que estamos aquí o los que nos consideramos clase trabajadora, ¿no? Somos un producto del sistema capitalista, eso es así, digamos, ¿ah? Y por lo tanto, en esa, yo me tendería a citar en ese espacio, ¿no? En el espacio también de subalternidad y sujeción. Aquí veo muchas mujeres también. Fíjense que nosotras tenemos doble situación subalterna, ¿no? En tanto trabajadoras por un lado, ¿cierto? Es decir, que no disponemos de los medios de capital y en relaciones de género y de poder que estamos sujetas o somos, digamos, o como diría Simón de Beauvoir, el segundo sexo, ¿no? Estamos en una posición también subalterna respecto de la estructura patriarcal, ¿no? Entonces, podríamos hablar también en ese sentido que el producto trabajador, trabajadora, tampoco va a ser homogéneo, ¿ya? Y partamos también de esa base. Ese producto, ese sujeto histórico, no es homogéneo en ese sentido. Y ya vamos a ver que las principales reivindicaciones, si ustedes se pueden imaginar en ese sentido, vamos a tener la presencia en general masculina, ¿no? Como aquella que lidera el movimiento sindical. Cuestión que, si uno empieza a revisar la historia un poco más, ha habido siempre movimiento sindical femenino, ¿no? Y ha estado presente también las mujeres liderando el movimiento sindical, no es ajeno. Lo que pasa es que existe también aquello que se llama la borradura histórica y donde obviamente las mujeres líderes en su momento dejan de ser relevadas posteriormente, ¿no? Por la influencia de en ese aspecto de las estructuras patriarcales que también los sujetos históricos, trabajadores, hombres, no han estado ajenos a ella, ¿no? Y eso podríamos hacer y podríamos plantear una primera crítica desde el punto de vista de género a las relaciones sindicales y las relaciones entre los trabajadores, ¿no? ¿Por qué no operó en ese sentido o cuáles serían, digamos, las eh, causas o consecuencias de que el movimiento sindical de alguna manera se haya debilitado con el paso de la historia, ¿no? Del tiempo, ¿no? Porque eso ha habido también un proceso de debilitamiento histórico. Y esta escuela, pienso yo, es una luz cuando nace hace 20 años atrás, en un momento en el cual ya estaban a punto ya también de haber una borradura histórica respecto al movimiento sindical, ¿no? Que esto nace como una revolución también conservadora a partir de los años 70, ¿no? Ustedes conocen ahí la historia entre Thatcher, Reagan y bueno, por nuestro lado el señor Pinochet, ¿sí? Bueno, sí, yo lo estaba planteando a propósito también de lo mismo, ¿no? De que toda esta cuestión que emerge en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y que va a
aparecer históricamente en el siglo XIX, va a tener un momento, ¿no? Una ebullición, y luego está teniendo, y de lo que vemos hoy día, y se los planteo así directamente, no tenemos, estamos viviendo, no sé si una decadencia, un renacer, o esto ha sido producto también de un ataque sistemático por parte de los sectores, diríamos, del Estado por una parte y de los sectores empresariales por el otro, ¿no? De desarticular al movimiento sindical, de que no haya agregación de intereses, y eso lo podemos visualizar también a propósito de que con la entrada en vigencia de la economía para plataformas digitales y el trabajo para plataformas digitales, se empieza ya a negar el sujeto trabajador, ¿no? No son, es un capitalismo de autónomos, se señalaba, ¿no? De independientes. Ya parece que este sujeto subalterno, subordinado al capital, no va a estar, no estaría ya vigente, ¿no? Para ciertos sectores. Bueno, eso también puede ser propaganda. No sé si me planteo bien en ese sentido. Hay que distinguir en ese aspecto las relaciones de subalternidad y las relaciones de sujeción, ¿no? Y de eso se trata el derecho al trabajo, porque finalmente todo esto lo que estoy planteando tiene que ver con los presupuestos de nacimiento del derecho al trabajo. El derecho al trabajo es origen y fruto también de estos sujetos históricos, porque de alguna manera en la crisis capitalista, que es parte del sistema capitalista, el mantener tener que haya crisis del sistema, ¿no? Eso lo hemos visto el 29, lo vimos el 2008, lo vimos en el siglo XIX, provoca un problema social el capitalismo, que fue la cuestión social a fines del siglo XIX. Y eso va a generar una emergencia en el capitalismo, la emergencia de sobrevivir. Y la forma que sobrevive el capitalismo finalmente va a ser a través de la construcción, de un sistema normativo protector del más débil. Esa fue la manera que tuvo el capitalismo para sobrevivir. Y eso es el derecho del trabajo. Entonces planteamos el primer presupuesto en esta clase. No hay derecho del trabajo sin sistema capitalista. Es decir, es una forma de regulación del capitalismo. Me dirán, el fin del derecho del trabajo va a ser terminará cuando se acabe el capitalismo, lo más probable. ¿Cuándo va a ser el fin del capitalismo? Creo que es una pregunta abierta, no lo sabemos. No lo sabemos. No sé si lo vamos a ver en nuestro corto espacio de existencia en esta tierra, no lo sé. Pero sí sabemos que la regulación de las relaciones de sujeción y de subalternidad que provoca el capitalismo sí que lo regula el derecho al trabajo. Y esto partió por dos vías. Una vía que va a ser la intervención del Estado, es decir, el Estado para poder mantener el sistema capitalista, y por otro lado, la unión de los trabajadores, su organización, el sindicato, como sujeto constructor también de este derecho del trabajo. Y aquí les quiero plantear una cuestión que puede ser radical en el modelo chileno, pero que no lo es tanto en modelos comparados, porque va a ser lo siguiente, ¿no? Los presupuestos de nacimiento del derecho al trabajo van a tener que ver también con el cambio del Estado. Hablábamos que la revolución política va a generar un producto que va a ser el Estado liberal, ¿no? Que fue la construcción del Estado de Chile en el siglo XIX también, ¿no? Un Estado liberal, donde va a primar la propiedad y la libre circulación de los bienes, ¿no? No obstante lo anterior, producto de la cuestión social, producto del nacimiento de los sindicatos, del reconocimiento de los sindicatos y de la autonomía y recepción de la autonomía colectiva como forma de construcción de normas, vamos a dar paso a otro momento histórico, que va a ser el espacio del cambio del Estado social, del Estado liberal al Estado social. Y eso ocurrió hace un siglo en el mundo. Ocurre primero en Querétaro con la Constitución mexicana, ¿no? Del 17, y va a ocurrir luego en Alemania con la República de Weimar del 19, que van a ser las primeras constituciones del mundo que van a consagrar un Estado social y democrático de derecho, que va a ser una forma también de regular al capitalismo. Entonces, otra premisa que vamos a presentar aquí, no hay un solo capitalismo. Existen diversos tipos de capitalismo, y un tipo de capitalismo va a ser el salvaje, ¿no? El de las primeras épocas, y otro capitalismo va a ser el capitalismo, diríamos, social o socialdemócrata, que va a ser producto de estas regulaciones de los años 20 del siglo pasado.
y luego vamos a tener una versión reforzada del capitalismo salvaje que se va a denominar neoliberalismo, ¿no? Por eso es neoliberal, ¿no? Es decir, vuelve a los presupuestos originales del Estado liberal y niega la existencia del Estado social. Eso es lo que pretende o hace el Estado neoliberal. ¿Ah? También tiene su intervención, incluso en estados sociales pueden haber políticas neoliberales. No sé si no es incompatible aquella cuestión. ¿Y por qué les planteo esto? Porque nosotros en Chile no hemos tenido una versión, diríamos, completa de Estado social. ¿Y qué significa el Estado social? Va a significar relevar el rol del trabajo y el rol de los sujetos sindicales y actores sociales en la construcción de las normas. Por eso se los planteo, porque la producción histórica o el modo de producir las normas históricamente a partir del Estado liberal es que son otros sujetos, es decir, electos democráticamente o como ese territorio y Estado determinado lo van a señalar, es ajenos, ¿no? No somos sujetos nosotros de la propia regulación. ¿Qué es lo que va a hacer? Y el cambio radical, revolucionario del Estado social es la construcción de las normas por parte de los agentes sociales. ¿Y qué significa esto? Es que los sindicatos con las patronales van a fijar sus condiciones de trabajo y empleo por medio de ¿qué? Convenios colectivos. Es decir, el sujeto histórico, producto de esta emergencia social que se llama el sindicato, que es la entidad para representar los intereses de los trabajadores, va a producir norma general y obligatoria en conjunto con la patronal. Y eso se va a llamar el contrato o convenio colectivo. Yo sé que cuesta entenderlo en nuestra realidad, donde el contrato colectivo va a tener solo efectos para las partes. Cuando ustedes firman un contrato colectivo, solo los que concurren ahí en la nómina que está pegada al proyecto de contrato son los que van a tener cobertura de ese contrato colectivo. No obstante, el desarrollo histórico del Estado social implica que esas normas, muchas veces los sindicatos, primero, no van a estar en la empresa, van a ser una entidad fuera de la empresa, y en segundo lugar, los acuerdos que se lleguen con las asociaciones de patronales van a tener cobertura o eficacia normativa, lo que quiere decir que va a ser aplicable a un sector completo de actividad, sector, rama, lo que sea, ¿no? La unidad donde se negocia, el contenido de lo que se negocia, eso es una cuestión que queda entregada a las partes, ¿no? Y eso es lo que hace el Estado social. Dice, ok, las regulaciones de trabajo y empleo van a quedar asociadas a estos convenios colectivos que van a ser las partes las que van a determinar su contenido, alcance, etcétera. Y la ley se retira, ¿no? Y pasamos a dar, y se pasa a dar cuenta a lo que se denomina la autonomía colectiva. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque principalmente va a ser lo que, si se aprueba la Constitución nueva, o lo que está aprobándose ahora a propósito de que esta semana se aprobaron normas laborales en la Comisión de Derechos Fundamentales, va a ser precisamente la posibilidad por primera vez en Chile que lo que yo les estoy contando se pueda materializar. Hasta ahora, ni la Constitución del 25, ni siquiera el Estatuto de Garantías Constitucionales del año 71 van a dar cobertura a la idea o a la recepción completa de la libertad sindical y de la autonomía colectiva. Y eso es un desafío enorme para la dirigencia sindical, enorme, porque significa plantearse otras estructuras sindicales, significa organizarse de otra manera para afrontar el desafío de ser reguladores de las condiciones de trabajo y empleo de sectores mucho más amplios que esto, digamos, pequeñito de mi afiliado al sindicato y el sindicato de 20, 10 personas, etcétera. No sé si me explico. Es un cambio completo y por eso me he dado este tiempo para explicar la trascendencia que tiene a una organización, un orden constitucional que recepcione por primera vez en este país por completo la libertad sindical, ¿sí? Podemos negociar mañana ramalmente. Ramalmente en este país negociar sería pero descomunal. Y la patronal quedaría
sentada en el piso, porque siempre se han opuesto a una siempre han querido negociar individualmente cada ciudadano a un convenio abogado para poder plasmar desde medio hubo una Bueno, ese es un desafío. Cuando pida la palabra, se pueden venir a buscar el micrófono, lo tienen por ahí, porque están reclamando la gente que está en sus casas de que no se escucha. Efectivamente, pero ese es el desafío que va a tener la dirigencia sindical. Porque también pasó en este país que en algún minuto la concepción del sindicato. Ustedes están inmersos en un sistema en el cual les dicen, solo aquí pueden negociar o solo en este espacio productivo, ¿no? Que es la empresa, ustedes se pueden organizar. Y estamos, como diríamos, formateados en esa estructura. Si se aprueba la Constitución como está, se van a liberar esas estructuras. Viene un proceso de liberalización del sector colectivo de los trabajadores que hasta ahora han estado más bien encorsetados, ¿no? En esta estructura que además ni siquiera depende de ustedes, sino que de cómo lo conforma el propio empresario, su estructura. El empresario ve cómo se organiza, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Puede ser el micrófono, por favor? Ahí van a hablar por micrófono para los que estén en casa. Yo creo que el empresariado se va a oponer con dientes y muelas por esto, porque se les va a ir la gallinita de los huevos de oro. Realmente ellos tienen a los trabajadores en su gestión y nosotros somos un número más para ellos. Y ahora que vamos a tener, si es que se aprueba esto, voz y voto va a ser otra cosa. Sobre todo el mundo sindical va a tener más peso. Yo eso lo pondría en depende. Depende cómo el mundo sindical se organice y que comprenda que, por ejemplo, toda esta estructura ya va a dejar de tener sentido si se quiere acumular poder. Y acumular poder significa crear otras estructuras sindicales y plantear, por ejemplo, que la estructura que hoy día da la ley, por ejemplo, quizás no es la estructura más apropiada para la organización sindical. Porque eso fue una decisión que se tomaron los sindicalistas en los años 20. Hasta antes de los años 20 teníamos la International Workers of Work de corte anarquista y estaba la FOCH. La FOCH era un sindicato. La fuerza de la FOCH radicaba en aquello. Cuando vienen las leyes sociales del 24, va a ser la ley la que va a imponer una estructura sindical. Y va a decir, ustedes se organizarán en sindicatos de base, en federaciones, confederaciones. Las centrales no estuvieron reconocidas sino hasta los años 90, excepto por la CUT, que estuvo reconocida del 70 al 73. Pero por ley fueron ahora el 90, digamos, reconocidas las centrales sindicales por una ley especial. La pregunta es la siguiente: en un modelo de completa recepción de la autonomía colectiva, son los trabajadores y son ustedes que tienen que definir sus estructuras sindicales. Y eso va a implicar un reordenamiento de muchas cuestiones. Vamos a ver, en ese sentido, cómo se reorganiza también. Así como se va a reorganizar el sistema, el Estado, se tienen que reorganizar los sindicatos. Y eso es labor de política sindical, ¿no? Y ese debate se tendrá que dar, porque si pretenden negociar colectivamente con estas estructuras, van a conseguir el mismo resultado, digamos, en ese aspecto. Bien, hecha
introducción, ¿no? De lo que significa, de lo que significó el paso del Estado liberal al Estado social, va a ser lo que nosotros vamos a vivir a propósito de si se aprueba esta nueva Constitución. Lo que se vivió hace un siglo en el mundo, vamos a empezar a experimentarlo nosotros. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona, eso no está nada escrito, hay que ver lo que yo les digo, primeramente la fuerza realmente de los trabajadores de su organización para plantear ese tipo de negociaciones y que tengan éxito, porque no solo dependerá de la ley o de la Constitución, depende también de la fuerza que tenga la organización sindical para poder sentar al otro, obligar al otro a negociar. O sea, entonces, no es porque es una cuestión de dos, ¿no? Y va a haber que ver cuál va a ser el rol del Estado en ese sentido, porque el Estado muchas veces no va a cooperar al movimiento sindical y el movimiento sindical se tiene que ser autónomo del Estado, ¿no? Hubo momentos en Chile en que el movimiento sindical estuvo en el Estado prácticamente, ¿no? Que vendría siendo en la época del Frente Popular, ¿ah? Que son organizaciones paraestatales prácticamente. Entonces, ese momento, ¿no? de decisiones del movimiento sindical tienen que ser también discutidas y analizadas en un espacio democrático. Yo creo que eso es importante también tenerlo presente. Y hasta qué punto las estructuras actuales sindicales pueden o no asumir ese desafío. Yo pienso en la CUT, en las grandes federaciones. ¿Cuáles de ellos van a estar más preparados para el desafío que implica ordenar el trabajo y que sean los trabajadores que negocien sus condiciones de trabajo? Porque finalmente lo que tenemos hoy no tiene que ver con eso, ¿sí? Buenas noches. Cuando pienso en esto de lo que va a ser la nueva Constitución, ¿verdad? La negociación ramal. ¿Podría sacársela para hablar? Claro. Mejor, sí, yo creo. Cuando pienso en este tema de la organización, de la negociación ramal, pienso que quizás lo que lleva, por ejemplo, el colegio de profesores al que yo pertenezco, digamos, es un poco similar a lo que se tendría que lograr. Que a través de representantes, ¿cierto? Se negocia como ramalmente en el colegio de profesores. Claro, no entramos todos los profesores porque están excluidos, los profesores de escuela particular subvencionada y particular. Bueno, pero los municipales están todos juntos y negocian juntos también con la NEF, ¿cierto? Y es como más o menos la organización que veo yo que se podría hacer una negociación. Por ahí podríamos apoyar para poder lograr un ordenamiento a esto que se quiere hacer y que ojalá se logre. Bueno, yo les planteo el problema, ¿eh? La clase no la podemos dedicar todo el tiempo a esto, pero les planteo el desafío en ese sentido a propósito de si se aprueba o no se aprueba, porque primero tiene que ocurrir algo, se tiene que aprobar esto que se está haciendo, ¿no? Y las dificultades que se van a poner y el dinero que se va a poner para que esto no funcione, ustedes ya lo ven, digamos, es enorme. Entonces, y lo que se está produciendo es inédito para Chile y de la forma como se está produciendo es inédito para el mundo a propósito de la estructura paritaria de la organización y de la perspectiva de género que está cruzando la redacción de esa constitución. Esta es una constitución con perspectiva de género, no lo olvidemos. Y el patriarcado como tal, ¿ah? Es decir, también quienes tienen el poder del capital, porque no se va a entender el patriarcado sin esa otra vertiente, ¿no? Que es el poder del capital, van a generar mecanismos de resistencia. Esto no va a ser fácil, pero por lo menos ya no van a tener la estructura de la norma que nos aprisiona, ¿no? Que nos permite otro tipo de organización. Se los dejo planteado, pero ahora vamos a continuar porque esta es una escuela de formación sindical y yo les tengo que plantear qué trabajo es el objeto de la regulación del derecho del trabajo. No todos los trabajos son objeto de regulación del derecho del trabajo. Primero que todo, tenemos que distinguir qué es el trabajo humano, ¿ah? Porque puede haber trabajo de las máquinas, se ha planteado que podríamos ser reemplazados por las máquinas, ¿no? Bueno, pero ese trabajo no va a ser objeto del derecho del trabajo. ¿Lo entienden, no?
No sé quién será, pero por favor, o actúo. Bueno, ya parece que no. Hay que apagar los micrófonos, ¿no? Y silenciarlos a todos, ya está. Perfecto. Que alguien sí, después pedirá hablar. Ese es el objeto del derecho al trabajo, de las relaciones humanas, es el trabajo humano, no es el trabajo de las máquinas. Si nos reemplazan por máquinas, bueno, no sé, eso tendrá otra regulación, pero no va a ser derecho del trabajo, o será el derecho del trabajo de las máquinas, ¿no? Pero no es el derecho, el trabajo humano es el derecho, es el objeto del derecho del trabajo. También podríamos hablar del trabajo de los animales no humanos, que si trabajan o no. O sea, la gente de que todavía ocupa animales en el campo, a cuando nos paseamos arriba de Victorias, no sé, creo que están ya prohibidas, digamos, pero o sea, eso es trabajo animal, tampoco es objeto de regulación del derecho al trabajo. ¿Ya? El derecho al trabajo va a regular el trabajo humano. ¿Y qué trabajo humano? El trabajo libre. Libre para elegir, porque vamos a ver que el trabajo es una relación de sujeción, ¿no? Porque también hay trabajo forzoso, y dentro del trabajo forzoso vamos a encontrar el trabajo esclavo, la servidumbre, etcétera, que son cuestiones que al menos normativamente hemos planteado superar, ¿no? A propósito de la libertad de trabajo cuando se reconoce en la Constitución, al menos, incluso en las constituciones liberales, ¿no? Las constituciones liberales se cimientan en la libertad de trabajo como estructura normativa de todo el resto, la libertad de emprender, la libertad de trabajo. La revolución burguesa es una revolución que se basa en esos presupuestos. Entonces, esa cuestión es sumamente importante, ese trabajo libre, sin ningún tipo de regulación al respecto que prohíba las iniciativas al respecto, ¿no? Entonces, es primero, lo que todo es nuestro objeto de estudio, ¿no? El trabajo humano. Ahora bien, la lógica del siglo XIX y del Estado liberal va a ser entender el trabajo como una mercancía que va a estar al servicio del mercado, ¿no? Es decir, va a ser un bien transable y tenía la idea en aquella época que se podía separar el trabajo de la persona del trabajador, ¿se entiende, no? Y creo que todavía se mantiene esa idea muchas veces, ¿no? Que se separa el trabajo de la persona del trabajador y por lo tanto puede ser un bien comerciable, ¿no? Se puede transar. Somos recursos humanos, ¿no? Somos capital humano, porque se valora también al respecto. Bueno, esos fueron los mecanismos que se tuvieron en el siglo XIX, por ejemplo, para penalizar la huelga, penalizar a los sindicatos. ¿Por qué se planteaba aquello? ¿Por qué se perseguía al sindicato y por qué se perseguía la forma de protesta que tienen los trabajadores en el trabajo que se llama la huelga? Porque se pretendía o se asumía que aquello iba a alterar el precio de las cosas. Y por lo tanto, como mecanismo de alteración del precio de las cosas, no podía existir, ¿no? Se denegaba y se perseguía, porque se entendía separada de esta cuestión. Bien, aquello es una ficción jurídica. Es una ficción. ¿En qué sentido? Que no es posible separar el trabajo de la persona que trabaja. No sé cómo se puede hacer. No sé si me explico. Es posible hacer materialmente, no lo podemos separar. Por eso es una ficción jurídica. ¿Y qué va a ser una ficción jurídica? Es cuando el derecho plantea una separación que no tiene relación con la realidad, ¿no? Pero el derecho la plantea y así lo regula, ¿no? De alguna manera el derecho trata de imponer una realidad, no sé si me explico. Y eso es porque quien produce ese derecho, quien produce esa norma, lo más probable es que no sea sujeto también de aquella, ¿no? ¿Se entiende lo que les quiero plantear? Entonces, esto fue superado a propósito de la Declaración de Filadelfia del 44 de la OIT, donde se declara por parte de la OIT que el trabajo no es una mercancía. Y eso es una cuestión fundamental. No se puede separar el trabajo de la persona del trabajador. Por lo tanto, no es posible
que esté en el comercio humano. No sé si me explico, porque el trabajo tiene que ver, y vamos a pasar a la siguiente lámina, con un valor central de la sociedad, ¿no? Y ahí se plantea también, y eso es parte del Estado social, que el trabajo constituye esa sociedad. En la Constitución española dice, en su artículo 7º, el trabajo es parte fundamental de la construcción de esta sociedad. Lo mismo la Constitución alemana, se constituyen a partir del trabajo, en ese sentido. Y por lo tanto va a ser indisoluble de cada persona su trabajo, lo que uno hace, lo que uno realiza. O sea, mi trabajo es dar clases, preparar clases, ser profesora, estudiar y producir conocimiento. Ese es mi trabajo, es indisoluble de mi persona. No es posible esa separación, ¿no? Y ustedes, en cada uno su área, hace su trabajo y eso es su realización personal. Entonces, es esencial lo que uno hace para el proyecto vital. Si uno es feliz con su trabajo, otra cosa pasa en la vida, ¿no? La vocación de uno, bueno, eso es esencial. Lo que pasa es que el sistema productivo muchas veces va a plantear cuestiones o va a requerir de mano de obra intensiva en determinados sectores. Pensemos la modernidad, ¿no? O la posmodernidad a propósito de el trabajo para plataformas digitales, ¿no? No requiere trabajar, requiere personas que operen conforme el algoritmo lo va diciendo, ¿no? Y va a haber un algoritmo que va a decir, vaya para allá, haga esto, 3 minutos, etcétera. Lo mismo que reclaman los trabajadores de Amazon en Europa y que ahora se están por fin constituyendo en Estados Unidos, de que no son robots. No sé si, porque está todo el proceso controlado. Desde tienes 2 minutos para empaquetar la caja, tienes 1 minuto para esto y están monitoreados porque, bueno, esas estructuras laborales, fíjense ustedes, yo diría que se alejan del concepto de el trabajo no es una mercancía, ¿no? Y podríamos plantear que esas modalidades de trabajo están muy ajenas ya a la construcción de la idea de que el trabajo es una forma de realización personal y es una forma de construir una sociedad también. Por algo hay sociedades que se construyen en el trabajo y logran tener avances tecnológicos, etcétera. Sin ese trabajo no existe tampoco ese avance tecnológico ni toda esa riqueza que pueden tener esas sociedades. Ahora la pregunta, ¿por qué trabajamos? Bueno, en general trabajamos para el bienestar comunitario. ¿Qué otra manera podemos pensar el trabajo? Si no es para nuestro bienestar, el bienestar de nuestra familia, el bienestar de nuestra comunidad. ¿Y cómo trabajamos? Bueno, satisfaciendo y utilizando las habilidades y los conocimientos que tenemos, ¿no? En una determinada territorio, orden social, espacio histórico, ¿no? Y de ahí que planteamos que el trabajo va a ser una relación de poder. ¿Qué lo dice el profesor Supiot? ¿No? Dice, el trabajo es la relación que uno puede, es la relación en que uno puede mandar y otro ha de obedecer. Por eso, ¿sí? ¿En serio? ¿Quiere también una araña trabajadora? A ver. ¿No? Es una araña estudiante. Bueno. ¿Es gigante, sí? ¿Ya? Sí. Bueno. Pero es pollito, ¿no? Hay una araña en el salón, les digo a los que están online. Ya, no, esa es. No es trabajadora. ella no es. Ya. Ya, ahí sí. Ya. Pasó el peligro. Entonces, sí. Es una relación de poder. Cuando uno trabaja, uno es subalterno. Eso también hay que tenerlo claro. Si uno trabaja, uno contrata, entonces está en una situación de dominación, está claramente, ¿no? Si yo tengo los medios de producción, entonces puedo subordinar a otros. Y eso es lo que va a regular el derecho al trabajo. Decir, ok, vamos a permitir, porque fíjense que ya la declaración, la Revolución Francesa, ya el Estado liberal decía no al trabajo forzoso, no a la servidumbre. Entonces, partimos desde esa escala valórica. Entonces, si vamos
si va una persona a estar bajo sujeción de otra, bajo dominio de otra, entonces aquella situación tiene que ser regulada. Y tiene que ser regulada de manera que sea protectora de esa persona. El derecho al trabajo nace como mecanismo de protección de aquel que es la parte más débil y que tiene una relación de sujeción hacia otra, ¿no? Una relación de dominación, dominado por otro, al menos por una determinada cantidad de tiempo en un día, por ejemplo, ¿no? Porque uno pone a disposición horas de trabajo, etcétera. Entonces, organiza esa sumisión, el derecho al trabajo. De eso se trata, ¿no? Porque va a organizar el capitalismo. Estamos dentro del sistema capitalista, no nos olvidemos de aquel presupuesto. Si queremos eliminar el capitalismo ya es otra cosa y van a darse otro tipo de relaciones sociales e interpersonales, pero mientras tanto, y que puede ser toda nuestra vida, esta va a ser la manera que se va a ordenar la sociedad. Porque estamos inmersos en un sistema capitalista. Sí, tiene que ser con micrófono. Pero están sujetos a sujeción porque ellos son dirigidos por otro, ¿no? Son controlados por otro, están a la orden de otro, independiente de que no en ese aspecto concreto de disposición de una jornada horaria, pero eso es un elemento del control que puede hacer el empresario. Hay otros elementos, ¿no? Que puede, y por lo tanto sigue siendo una relación de sujeción. Porque finalmente no tiene, una persona trabajadora que es de lo que no dispone, de los medios de producción. Mientras no los tenga, entonces será trabajadora, ¿no? Porque si yo paso a tener medio de producción, ya paso a ser empresaria. Digamos, no es muy, no, esa sería la calificación. Y por lo tanto, del hecho de ser parte de esa clase que no tiene los medios de producción, entonces es subalterno. Me explico, ¿no? Hay una relación de subalternidad. Claro, no en el ámbito productivo, porque usted es una persona, es un hombre, y por lo tanto puede que en el ámbito social y de las relaciones de sexo genérica, usted va a estar en la parte de el privilegio, ¿no? Del dominante, tanto con las mujeres, por ejemplo. No sé si me explico. Son relaciones de sumisión en el orden productivo, pero no podemos perder de vista que en la sociedad también hay otro tipo de relaciones productivas, hay relaciones sexogenéricas que van a también generar desigualdades o miradas en ese sentido. Entonces, a veces vamos a ser, como en la lógica hegeliana, ¿no? Del amo y el esclavo, a veces somos esclavos y a veces somos amos también, ¿no? Cada uno en diferentes etapas. Lo importante es que sepamos identificar aquella situación para entender en ese sentido, cuál es la regulación. En el ámbito del derecho al trabajo, la regulación es proteger a estas personas que no tienen los medios de producción y que por lo tanto son trabajadoras, ¿no? Están al servicio del sistema productivo. Y ahí es donde está, ¿no? Bueno, pero pero es que, claro. Pero no tienen los medios de producción, no son dueños del canal. Sí. Claro. Sí, pero está dentro del sistema productivo igual, digamos. Producen información, ¿no? Producen algo. Bien, ¿qué es la subordinación? Y aquí vamos a dar un concepto del profesor Guido Maquiavelo, que es sujeción personal del trabajador. Eso es la subordinación. En la actividad laborativa, en su fase de ejecución, dentro de la organización técnico-productiva de la empresa, a las directivas
normas y disciplina del empleador a fin de que solo incorpore su acción a las tareas específicas que le señala bajo sus poderes técnicos empresariales, ¿no? Eso es la subordinación. Es ¿quién va a diseñar? ¿Quién va a decir en esta empresa así organizo el trabajo? Esa potestad es del empleador. El empleador determina cómo organiza su trabajo, a qué parte necesita, y usted como trabajador va a entrar a esa organización y se va a someter a esa regla y a esa posición donde el que tiene los medios de producción va a ordenarlo. Esa es una relación de subordinación o dependencia, para que lo tengamos claro, porque ¿qué es lo que importa en ese sentido para efectos del ámbito del trabajo? Va a ser que esta relación de subordinación le va a dar fisonomía al contrato de trabajo. Va a ser contrato de trabajo en tanto exista el elemento de la subordinación. Porque si no es una relación liberal. Yo soy abogada, ustedes pueden ser mis clientes, yo les presto un servicio, pero ustedes no me organizan. ¿Se entiende, no? Eso es una relación que comúnmente aquí se llama a honorarios, ¿no? Ah, yo tengo un contrato honorario. ¿Qué significa? Significa que nadie me organiza el trabajo, yo trabajo conforme a mis reglas y presto un servicio. Lo que pasa es que muchas veces, y lo que ha ocurrido en este país y en diversos países, es que esa subordinación se encubre con estos falsos contratos libres, ¿no? O como ocurre en las famosas economías de plataforma, ¿no? Las personas que trabajan para Uber, la gente que trabaja para todas estas Rappi, pedidos ya, etcétera. Dicen, no, ellos son autónomos, pero en rigor están sometidos a la normatividad, a la estructura de otra persona. Ellos no tienen poder de decisión ni sobre el precio, ni sobre dónde trabajan, ni siquiera son sus clientes a quienes les reparten. No sé si me explico. Bueno, esas son las formas, yo diría las triquiñuelas, si podríamos llamarlo de alguna manera, de que ha tenido el management empresarial para huir de la normativa laboral y principalmente para hacerse cargo de otra patita de las relaciones laborales, que son la seguridad social y el pagar la seguridad social y los costes que significa tener dependientes. Entonces, quiero tener una empresa, pero a su vez no hacerme cargo de la dependencia de las personas que van a estar trabajando allí, ¿no? Y eso es algo que ustedes como dirigentes, proyectos dirigentes, lo que sea sindicales, tienen que tener claro, aprender a identificar los elementos de la subordinación, porque ahí está la esencia de lo que significa entrar a la normativa laboral, ¿no? Por ahí nos introducimos al contrato de trabajo, ¿ya? Para que lo tengan presente. Porque el trabajo objeto de regulación de las relaciones laborales va a ser, por tanto, por cuenta ajena y subordinado, ¿no? En el caso chileno, el elemento diferenciador va a ser subordinado. La cuenta ajena no aplica tanto en nuestro modelo, pero sí la subordinación. Por eso esta introducción, ¿no? Y por ello también el derecho al trabajo es el derecho de los trabajadores. Claro, también hay derecho a la empresa en el sentido de cómo se organiza la empresa y todo, pero finalmente está pensado para proteger a esta parte más débil. Porque ¿cuál es la relevancia del cambio del Estado liberal al Estado social? La relevancia principal va a ser comprender que no somos iguales. El Estado liberal planteaba lo siguiente: igualdad ante la ley abstracta. Y ustedes lo ven, en Chile todos nacemos libres e iguales, dice la Constitución, ¿no? En el artículo 19, número 1 y en el artículo 1. Pero sabemos, cuando ese presupuesto se trata de ser hegemónico, que no es así. No somos iguales. Y por lo tanto, tiene que haber o intervención del Estado o se tiene que formar un poder que contrarreste esa desigualdad. Y eso se llama derecho al trabajo. Porque el derecho al trabajo no es solo lo que está contenido en el Código del Trabajo, es la ordenación
completa de las normas que van a regular un trabajo concreto, que es el trabajo subordinado y dependiente, ¿no? Porque también cuando nosotras en la casa hacemos el almuerzo, bueno, no sé mucho cocinar, pero hago aseo. A mí me toca en la casa el aseo. En la división del trabajo en mi hogar, yo hago aseo, ¿vale? En esa ordenación, ese no es un trabajo subordinado, pero es un trabajo, ¿se entiende, no? O el trabajo que hacen las personas que se encuentran en el hogar bajo los cuidados, es un trabajo, pero no es remunerado, ni es subordinado. Bueno, ahora se plantea a propósito de la nueva constitución que se reconozca ese trabajo de los cuidados, que por lo que se ha señalado corresponde aproximadamente al 20% de nuestro Producto Interno Bruto, que es un trabajo invisible y que no esté remunerado, pero no va a ser objeto del derecho al trabajo, ¿se entiende, no? No es nuestro objeto de estudio, porque vamos a estudiar y vamos a regular las relaciones de trabajo subordinado y dependiente. Entonces, ¿y por qué? Porque también es inseparable el objeto del contrato, es inseparable del sujeto al cual va dirigido, ¿no? Es decir, porque el trabajo es inseparable de la persona trabajadora. Y eso es importante que lo tengas claro. Porque si separamos el trabajo de la persona trabajadora, nos podemos convertir en autómatas, lo que está planteando o el mecanismo, o lo que plantea Amazon, o lo que plantea el trabajo regulado vía algoritmos, ¿no? Y eso es una cuestión que los sindicatos van a tener que plantear. Bueno, lo que se está planteando a propósito de los sindicatos de líder y de este contrato de operador de tienda. ¿Ah? Finalmente es eso, ¿no? Entonces, esa ordenación del trabajo para el derecho al trabajo no corresponde, porque eso prácticamente es una relación de servidumbre. Ya vimos ya que las relaciones de servidumbre, incluso en un Estado liberal original, ya eran cuestiones que no aceptábamos, ¿no? Porque es parte o deriva de lo que se denomina el trabajo forzoso. Entonces, eso es lo importante que lo tengan claro. Y por lo tanto, porque el trabajador no es una mercancía, ¿no? Según la declaración de la OIT. La pregunta es la siguiente. En Chile, la regulación constitucional de este trabajo, ¿la Constitución del 80 protege al trabajo? El trabajo no lo protege. Lo que protege el artículo 19, número 16, va a ser la libertad de trabajo y su protección, dice. Pero la protección de la libertad de trabajo, no la protección del trabajo. Porque si tuviéramos mecanismos de protección del trabajo, por ejemplo, podríamos retomar una antigua norma de, por ejemplo, que se le prohíba al empleador el despido colectivo y que fuera el Estado el que autorice si una empresa que tiene más de 50 trabajadores tenga que pedir permiso a la administración laboral y justificar por qué va a despedir 50, 100 trabajadores, ¿no? En un Estado liberal se puede despedir de un día para otro a las personas y hay que ver ahora, por ejemplo, a propósito de lo que pasó en Ñuñoa, ¿no? Ñuñoa o lo que sea, toda esa gente se fue a la calle, los trabajadores de esa construcción. Bueno, en otros modelos normativos donde se protege el trabajo, esa cuestión no sería posible, ¿no? Porque se protege el trabajo. En la Constitución del 80 eso no hay protección, ¿sí? No hay mecanismo de protección del trabajo. ¿Ah? Entonces, la nueva constitución lo más probable es que va a reconocer el derecho al trabajo y la protección del trabajo. Y eso es un cambio de paradigma. No sé si me siguen con la idea, ¿no? Estoy tratando de llevar esto al cambio constitucional y como nuestro objeto de estudio que es el trabajo, ¿no? Y el trabajo subordinado. Entonces, hay otros mecanismos, bueno, los propios poderes sindicales que si hay fuerza suficiente pueden parar estas situaciones, ¿no? O pueden generar mecanismos vía negociación colectiva de, ok, hay un problema en la empresa, va a haber que despedir, bueno, el sindicato en conjunto con la negociación colectiva determinan los mecanismos de salida, las compensaciones. Hace poco tiempo, a propósito de la crisis que actualmente hay de producción de automóviles. La industria del automóvil a nivel mundial está sufriendo una crisis enorme
por el cambio de modo de producción, que va a ser un modo de producción basado en los combustibles fósiles a un modo de producción más limpio. Entonces, por lo tanto, se está reorganizando esa industria. No sabemos si va a pervivir esa industria o no. ¿Ah? Y por lo tanto, los trabajadores de esa industria, al menos en España, en algunas zonas ya están cerrando las fábricas de coches, de automóviles. Bueno, cuando ocurre eso, hay procesos de reconversión laboral y todo eso son procesos de negociación colectiva donde la empresa, en conjunto con el sindicato, toman y organizan esa salida, ¿no? Hay que ser, porque hay que ser realista, muchas veces va a haber ciertas industrias que van a desaparecer, por lo que pasó con el carbón también, pero hay un proceso de negociación, de salida, de diseño de aquello que no es donde el actor sindical participa, pero eso es cuando hay ese otro modelo de relaciones laborales, ¿no? No un modelo de relaciones laborales autoritario como el que tenemos actualmente. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Ahora bien, el derecho al trabajo se va a estructurar en dos grandes áreas, que va a ser el derecho individual del trabajo y el derecho colectivo del trabajo. El derecho individual va a mirar las relaciones, como su nombre lo dice, ¿no? A nivel de relación del trabajador individualmente considerado con el empleador concreto, ¿no? Y ahí están los derechos asociados al contrato de trabajo individual, los beneficios, los derechos mínimos, etcétera, etcétera, las condiciones de salida de aquello, los despidos, todo eso va a ver el derecho individual del trabajo. Y por otro lado va a estar el derecho colectivo, que va a ser la ordenación del trabajo por la vía de los convenios y contratos. En el caso chileno, es bastante limitada el derecho al colectivo, ¿no? Ustedes lo conocen en sus historias de negociaciones, los contratos colectivos van a venir a regular principalmente cuestiones pecuniarias, ¿no? Relacionadas con bonos, aumentos de remuneraciones, pero la organización del trabajo no lo va a regular, porque eso está en manos exclusivas del empleador. Cuando cambia el Estado liberal al Estado social, esa ordenación ya deja de ser una cuestión exclusiva del empleador y tiene que ser negociada, ¿vale? Y eso se negocia ya ni siquiera con ese empleador, sino que se negocia o en un territorio determinado, o en un sector, o en una actividad. Eso va a depender de las estructuras sindicales y de los contratos que se vayan dando el efecto. Y va a haber, ya hay un sistema de negociación, que pueden haber contratos bases que son de eficacia normativa para todo un sector y luego ya cada uno es negociando concretas cuestiones con su empresario directo, ¿no? Y eso es la diferencia. Y eso es el derecho. Y el derecho colectivo, por lo tanto, por esa vía, por el contrato colectivo, va a regular el derecho individual. No sé si me explico. Es decir, el derecho del trabajo en esos modelos normativos lo regula el derecho colectivo, el derecho individual, ¿ya? En el caso chileno, principalmente lo que tenemos es una regulación de derecho individual, ¿no? Que se está principalmente contenida en el Código del Trabajo. Entonces, para todo miramos el código. Ay, porque somos legalistas, además. Si no, nos planteamos siempre si tenemos derecho primero, ¿no? No sé si me explico. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer? No nos planteamos desde el punto de vista de nuestra libertad sindical o de nuestra libertad como persona. No nos planteamos si tenemos derecho a. Quizás también hay que empezar a cambiar ese planteamiento. No es que tengamos derecho, o sea, ya tienen los derechos por el hecho de ser trabajadores, son personas, etcétera. No hay que preguntar tanto si tengo derecho, ¿no? O sea, en ese sentido, los derechos los tienen. Pero claro, en un modelo hiperregulado como el nuestro, a nivel de relaciones colectivas, el efecto que provoca es eso, que como no tenemos los derechos, en realidad estamos preguntando qué podemos hacer. En un modelo, en un estado social, eso se elimina, ¿no? Y es qué es lo que podemos hacer. ¿Qué capacidad tenemos como organizaciones para plantear un contrato con un determinado sector? ¿Qué capacidades técnicas, organizativas, de poder sindical? Van a tener que constituir un poder. Ahora, como está estructurado el sistema, no tienen constituido ese poder. Y aquí voy a volver a una cuestión que dejé inconclusa la vez anterior, fue lo que pasa en los años 20, ¿no? En Chile. Y estos grandes sindicatos que se diluyen a propósito de la decisión que tiene que tomar el movimiento sindical de someterse a la ley, es decir, a esta ordenación y a esta estructura, o no. Y los sindicalistas de aquella época deciden someterse a la estructura sindical y se reorganizan conforme la ley lo está diciendo. Bueno,
Eso yo pienso que fue un error histórico enorme por parte del movimiento sindical. Uno desde lejos puede ahora decirlo, no sé, pero si lo analizamos temporalmente es un error, porque entran a ser organizados por la ley. No sé si me explico. Es que no estaba regulado. Antes de las leyes sociales no estaba reconocido sindicato. Por lo tanto, se organizaban como querían. Y bueno, ahí nació la FOCHA, ahí nació la IWW, claro, anterior incluso las mancomunales. Entonces, que eran formas, las mancomunales eran formas asociativas de apoyo mutuo. Ya el sindicato pasa a ser el órgano de representación de intereses de una clase determinada, de un grupo de trabajadores determinado. Y va a ser después la ley que va a decir, no, organícese en la empresa, organícese asá. Porque anteriormente estaban organizados de la manera como el sindicato estimó conveniente organizarse. Bueno, eso es lo que yo les estoy planteando ahora, vamos a volver a ese estadio, porque van a poder negociar sin esa limitación de la empresa y por lo tanto, ¿qué estructuras sindicales van a ser las apropiadas para tener éxito? Si van a plantear estructuras sindicales en base a la empresa y que ahí están los fueros y para arriba y para abajo, eso quizás no va a dar resultado. Quizás lo que va a dar resultado es ser organizaciones mucho más grandes, poderosas, con una dirección bien acotada y con recursos para poder plantear una negociación profesional, porque eso va a ser, van a ser otros, o sea, van a necesitar mucho apoyo en ese sentido. Y eso significa otro modo de organizarse. Es decir, el cambio no es solo del Estado, no va a ser solo de la sociedad, el cambio también permea a la organización sindical. Podrían constituir, por ejemplo, los colegios de profesores, ahora el colegio de profesores, pero de determinados profesores. Podría ocurrir que haya un colegio de profesores que ubique a todos los profesores y que ese colegio, imagínense que agrupe a todos los profesores del país o que represente a todos los profesores de distintas áreas, público, privada, etcétera, sea un poder. Y ese poder puede generar condiciones comunes a esos sectores y dentro de esos subsectores, que luego va a ser público, privado, municipal o ahora será con estas agencias locales, no sé qué, tengan subsistemas y tengan, por eso la negociación es generación de normas para todos. Y luego cada uno su particularidad negociará cuestiones particulares de su concreta realidad y específica realidad. Pero eso implica otras estructuras, insisto, otras estructuras. Si no son capaces de generar estructuras sindicales poderosas, aunque la ley ahora lo va a permitir, tampoco van a tener éxito. Lo que pasa es que ahora estamos limitados por la ley, pero eso si se aprueba como está organizándose la convención o lo que está saliendo ya, eso debería permitirles otro tipo de organización. Porque lo que dice la OIT, a propósito, vamos a ver el sistema de fuentes, cuando los trabajadores tienen derecho a organizarse como estimen conveniente. Es que ahora en la nueva ley, la constitución que va a haber, eso va a tener dice, voz y voto los sindicatos ahora. el que en las está empresas. dando la clase. Y la prueba. Hola, replay, por favor. Ani López, replay. Por favor. Disculpe. Sí. ¿Qué es lo que dice el artículo 3 del convenio de la OIT? Las organizaciones de los trabajadores tienen derecho a asociarse como estimen conveniente. Y eso es lo que ahora van a tener ustedes liberados. Porque ahora existen los sindicatos innominados en la ley. Esa se introdujo con la ley 19.759. Pero esos sindicatos innominados, ¿quién tiene el derecho a negociar en la empresa y el deber del empresario? El sindicato de empresa, no el innominado. Por eso el innominado no funciona, porque no tiene capacidad de negociar, no se le reconoce capacidad negociadora. Por lo tanto, ahora debería esa estructura sindical ceder, ¿no? Porque ahora cualquier sindicato debería tener poder negociador. Y en ese aspecto lo que hay que hacer es acumular intereses, es agregar intereses que si no lo agregan, pues les van a pasar por encima de nuevo. No sé si me explico. Entonces no basta con el cambio normativo. Tiene que haber un cambio en las estructuras sindicales, ¿sí?
Pero eso a día de hoy creo que Claro, lo que pasa es que en el caso chileno sí que la ley te constriñe actualmente, ¿no? Pero si eso se quitan esas prohibiciones, va a cambiar. Entonces, a ver, ¿cuáles van a ser las fuentes del derecho al trabajo? ¿Dónde vamos? ¿Cuál es nuestra caja de herramientas donde vamos a ir a buscar normativamente? Y tenemos, en ese sentido, de acuerdo al modo de producción de la norma, vamos a tener normas estatales, la autonomía privada y otras, ¿no? En cuanto a la estatal, tenemos la Constitución, los tratados internacionales, la ley y la potestad reglamentaria, ¿no? Del propio Estado. Y en cuanto a la privada, tenemos el contrato individual del trabajo, los acuerdos colectivos y el reglamento interno de la empresa, que eso es una fuente que es de exclusiva normatividad del empleador, ¿no? Él determina aquello. Se podría luego negociar que los reglamentos internos de la empresa sea potestad conjunta con el sindicato y que el empleador no podrá otorgar ese reglamento si no es con una negociación, también se podría plantear, ¿no? Hoy día eso no se puede plantear porque la ley va a decir cuáles van a ser las materias que se pueden negociar. Y una de las materias que no se va a poder negociar, según el Código del Trabajo actual, es las potestades de administración y dirección del empleador, ¿no? Por lo tanto, liberada de aquella cuestión, porque en un sistema donde se reconozca el derecho a negociar colectivamente, ese tipo de restricciones serían inconstitucionales en el próximo, o incluso sin haber derogación formal de la ley. No sé si me explico, porque es una limitación a un derecho fundamental que en un sistema donde se reconozca el derecho a negociar colectivamente, sin apellido, porque actualmente dice, se reconoce el derecho a negociar colectivamente en la empresa en la que laboren, eso es lo que dice la actual Constitución. La nueva debería decir, se reconoce el derecho a negociar colectivamente a los trabajadores. Cuando diga eso, entonces las limitaciones que están contenidas en el código van a ser inconstitucionales porque son limitaciones a las materias que se puedan negociar. Y eso, conforme lo dicta la OIT y en general las normas del trabajo, son decisiones de las partes. Las partes son libres de negociar lo que estimen conveniente. Por lo tanto, se podrían establecer por la vía de estos convenios colectivos limitaciones a las facultades de dirección de administración, como por ejemplo decir que cuando se va a hacer despidos tienen que ser con consulta al sindicato vinculante, o cuando se van a hacer contrataciones, por ejemplo, una cláusula de seguridad sindical que tendrá que ser con la venia sindicato, no lo sé, eso puede ser todo negociable, hoy día eso no es negociable, ¿vale? Y por eso les digo que tienen que acumular poder. Por otro lado, tenemos también la jurisprudencia judicial y administrativa, ¿no? Son las decisiones de los tribunales superiores de justicia y de la Dirección de Trabajo, y la doctrina científica que vendría siendo los profesores, profesoras que estudian y publican libros respecto a la dogmática del derecho correspondiente, ¿no? En cuanto a la ley laboral, son materias básicas, esto es de la actual Constitución, del régimen jurídico laboral, sindical, previsional, son materias exclusivas de ley, dice la actual Constitución. Fíjense ustedes que en un modelo que reconozca la autonomía colectiva, no debería ser la próxima Constitución, las normas laborales al menos, materias exclusivas de ley, porque van a ser materias exclusivas de la autonomía sindical, es decir, del acuerdo de las partes. Habrá cuestiones que la ley regule como mínimos, pero de ahí para arriba todo eso puede ser normado por los trabajadores. Actualmente eso no es así, ¿no? Iniciativa exclusiva del presidente de la República para fijar remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, por ejemplo. Eso en otros órdenes jurídicos de acuerdo entre la patronal y los trabajadores se va definiendo, aunque la remuneración mínima siempre es una cuestión legal. Lo que se promueve en otros sistemas normativos más democráticos es el acuerdo social, lo que se denominó la concertación social, no confundir con la concertación de partidos por la democracia, ¿no? Es la concertación social, ¿no? Es decir, que partes que se conciertan, acuerdan, y eso va con, o sea,
el rol del Congreso en modelos industriales o en modelos donde operan estos sistemas y estas estructuras de negociación colectiva es meramente, yo diría, simbólico muchas veces, porque la mayoría de los proyectos de normas van a llegar en general, digo, en general, acordados entre las patronales, los grandes sindicatos. Piensen ustedes en España, Comisiones Obreras y UGT son dos grandes sindicatos, no son centrales, son dos grandes sindicatos, que además tienen diversas ramas, no ese propio sindicato, y son estructuras enormes además, con mucho poder en ese aspecto. 1 millón de afiliados tiene actualmente Comisiones Obreras en España, ¿no? Eso es mucha gente, y por lo tanto la figuración de los principales líderes, etcétera, ellos están sentados negociando esas condiciones con la patronal y están siempre conversando con la patronal, y cuando se plantea la subida del salario mínimo, se habla con la patronal y hay una negociación tripartita con el Estado. A eso me refiero con que tienen que acumular mucho poder. Si no lo acumulan, primero el poder que tiene que acumularse por la agregación de los intereses de cada uno de los trabajadores. Si no se acumula eso, no se logra el objetivo, ¿no? Eso es lo principal. Por otro lado, son materia de dominio legal el ejercicio de la potestad reglamentaria del presidente de la República en este caso, y el derecho común, es decir, el derecho civil es fuente supletoria, es decir, se aplica en aquellos casos donde hay algún vacío o laguna en el derecho al trabajo, ¿sí? Porque no tienen poder con este modelo normativo, o sea, digámoslo sinceramente, yo se lo planteo así, sin anestesia. No lo sé, yo creo que hay una ordenación social que promueve que las personas no se organicen y no tengan ese poder. No, es que el sindicato de empresa no tiene poder. Tienen que salir de la empresa, no sé si me explico. Es que no, siguen estructurados en base a cómo se organiza la empresa. Tienen que desengancharse de la empresa. Por eso se tienen que reorganizar, porque ya no basta organizarse como empresa A, B o C, sino que como trabajadores del calzado, como trabajadores del cobre, como trabajadores de la educación. ¿Ah? Por ejemplo, yo en la universidad me dicen, yo me puedo asociar a una asociación de funcionarios, y hay de académicos, de funcionarios, bla, bla. Pero me impide la ley organizar un sindicato de académicos a nivel nacional, tanto universidades públicas o privadas, que podamos negociar condiciones comunes de prestación de servicios y de trabajo, ¿no? No se puede hacer ahora, ¿no? Porque incluso las asociaciones de funcionarios están radicadas es otra la ordenación, ¿no? Son otros los sujetos que deberían aparecer con este tipo de regulación. Deben desengancharse de la empresa para acumular poder. Si no, si siguen la suerte de la empresa, van a seguir teniendo cero poder. No tienen no hay, porque piensen ustedes, con más de 1000 sindicatos que hay en Chile, esa atomización, si no, debería haber más de 3 sindicatos, no sé si me explico. O un sindicato por sector de actividad y ya está, digamos, y se acabó. Y eso es. Pero 1000 sindicatos, 3 sindicatos, federaciones de 30 personas he conocido. O sea, es un chiste, eso no es poder, pero es el objetivo del plan laboral, fue el objetivo de la ley laboral, esa atomización. No sé si me explico. Y eso es lo que ahora, con el cambio constitucional, va a empezar a reorganizarse. Pero se va a reorganizar también en la medida que sean los trabajadores y las trabajadoras que se organicen. Bueno, las mujeres trabajadoras, ahora se está planteando la organización sindical de mujeres, no sin nosotras.
Bueno, quizás deberíamos también pensar en una organización de mujeres trabajadoras que represente allí nuestros intereses de género, ¿no? Bueno, y que negocie condiciones de empleo por género también, no sé, estoy planteando una cuestión, quizás no sea lo óptimo, pero me refiero que va a ser la manera cómo tienen que plantear la acción sindical. Y eso se los digo a propósito del cambio constitucional. Por otro lado, vamos a tener jurisprudencia judicial como fuente. No, no, Jaime, no es un sistema de negociación colectiva externa. Lo que pasa es, o sea, es un sistema de negociación colectiva en la cual quien negocia, negocia para todos, ¿no? Entonces, el sindicato de trabajadores mineros va a negociar por todos los trabajadores mineros, independiente si ese trabajador minero está en esa organización colectiva o no. ¿Se entiende? Y por eso en los sistemas comparados se va a plantear quién va a negociar. Esos van a ser los problemas que se plantean en estos modelos. Porque puede haber más de un sindicato, eso es parte de la autonomía y de la libertad sindical. Pero quien va a negociar va a ser el que sea más representativo. Y ese va a negociar por el otro sindicato también. No sé si me explico. No negocian, no van todas las, no van todas a la parada. Negocia uno para todos. Y ese es el que fija las reglas. Si al final esto tiene que ver cómo se fijan y quiénes fijan las reglas de cómo se trabaja. Eso es lo fundamental. Y eso es lo que van a tener que entrar a experimentar ahora, ¿no? En ese sentido. No sé si... vale, ya Jaime. Bien, por otro lado tenemos la jurisprudencia judicial, ¿no? Los tribunales, las decisiones de los tribunales, ustedes saben que ordenan también. Cuando sale un dictamen una sentencia de la Corte Suprema que reconoce la relación laboral de un trabajador honorario en el Estado, se empieza a ordenar, ¿no? Y empezamos todos los abogados y abogadas a presentar demandas, recordamos que la Corte Suprema giró en su jurisprudencia, entonces vamos ahí, abrimos un nuevo campo de trabajo en mi profesión ahí. Entonces, la jurisprudencia sí que ordena también, y es una fuente del derecho, porque si cambia la jurisprudencia, entonces también es una forma de regular. Eso es en el caso concreto, en todo caso, al respecto de la sentencia de la Corte Suprema, dado el efecto relativo de la sentencia, que se refiere al artículo 3 del Código Civil. La sentencia afectará a las partes, no afecta en general, pero claro, si una sentencia que afecta a dos partes determinadas va a fijar un criterio, lo más probable es que el resto del sistema judicial vaya a ordenarse en torno a ese criterio que fijó ya en la cabeza, ¿no? En este caso la Corte Suprema. Entonces, por eso es importante siempre, y nos van a ver a las personas que estudiamos el derecho generalmente revisando y revisando y revisando sentencias, porque es la manera de conocer el derecho en las profundidades, ¿no? Y es una fuente también, en ese sentido. Y por otro lado, nosotros tenemos un recurso específico que es la unificación de jurisprudencia. Fíjense que es solo laboral. Se introdujo con la reforma procesal laboral el año 2006 y que señala que si hay dos sentencias que sean contradictorias, se puede recurrir a la Suprema para que la Suprema diga cuál es el criterio que tiene que regir. Y eso es la unificación de jurisprudencia. También va a estar la jurisprudencia administrativa como fuente, que son las decisiones de la Dirección del Trabajo. Ellos tienen la potestad de interpretar la ley, son los únicos que por ley la pueden interpretar. Bueno, si se interpreta la ley conforme criterios a favor de los trabajadores, por ejemplo, hace rato ya que la inspección debió haber calificado como trabajadora a la gente que trabaja para el delivery. Y eso era una potestad que la podría haber ejercido. La ejerció en un solo momento en Puerto Montt, y hay un juicio pendiente ahora donde fue la DT la que le dijo a Rapio, Pedido, ya no sé, contrata a estas personas. Son laborales, por ejemplo. Bueno, hay que ver ahora a propósito de la entrada en vigencia de la ley que reconoce dentro del Código de Trabajo trabajadores independientes, no esta categoría especial que se acaba de crear. Y por lo tanto es función de la DT entonces interpretar la ley. Y cuando interpreta la ley el director del trabajo, los funcionarios de la DT tienen que regirse por esa interpretación. Aunque quien tenga la opinión definitiva van a ser los tribunales de justicia, por eso los empleadores reclaman, ¿no? Van y reclaman a la
reclaman a la corte o reclaman al tribunal laboral porque se les aplicó una multa o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a expresar esa función interpretativa? En el dictamen, ¿no? Pero el dictamen va a ser particular porque va a ser una cuestión concreta, ¿no? Pero va a adquirir fuerza obligatoria internamente, ¿no? Internamente en el servicio. Indirecta a los particulares, porque obviamente ese fiscalizador va a aplicar esa interpretación. Indirectamente porque se puede recurrir a los tribunales y sean los tribunales los que finalmente tendrán la última palabra. Bueno, no puede interpretar algo la DT que esté viéndose en tribunal, ahí tiene un link. Por otro lado, tenemos el sistema de normas internacionales que también son fuente del derecho al trabajo. Y ahí tenemos la principal reguladora de esto, ¿quién va a ser? La OIT, la Organización Internacional, aunque hay otros ámbitos que se regulan, pero principalmente hay que poner ojo en la OIT, ¿no? Que son tratados celebrados por Chile y que se encuentran vigentes. Y de la OIT, ¿cuáles son los convenios fundamentales? En este caso, el 87, sobre libertad sindical y derecho a sindicación, el 98 sobre derecho a la sindicación y negociación colectiva, el 111 sobre no discriminación en el empleo y la ocupación, el 100 sobre igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, el 105 sobre abolición del trabajo forzoso, el 138 sobre la edad mínima y abolición efectiva del trabajo infantil, y el 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Y todos estos tratados y convenios están firmados por el Estado de Chile, ratificados y vigentes. Ahora bien, ¿qué dice aquí? Dice Jorge, dice, mi empresa es única en Chile, Casa Moneda de Chile. ¿Cómo podemos tener fuerza laboral o política cuando una administración o directorio no manejan o conducen de forma responsable la institución? ¿Podemos pedir como trabajadores un cambio o denunciar a la Contraloría por la inoperancia de nuestro trabajo? ¿Dónde está la ley para protegernos o qué ley nos ayudaría? A ver, yo creo que eso es una consulta para el departamento de asesoría de la escuela sindical, ¿no? Podríamos plantearlo así, porque nos está poniendo en un supuesto de hecho que nos va a alejar de la clase. No sé si les parece, o si estimas conveniente me escribes la misma pregunta, Jorge, por correo electrónico que está en la presentación y te la respondo encantada por correo electrónico, pero si te la respondo ahora vamos a ir a lo particular y nos perdemos de la exposición en general, ¿vale? Bien, ¿cuáles son las instituciones también que organizan nuestra estructura, no? Tenemos organismos administrativos como el Ministerio del Trabajo, la Dirección del Trabajo, la Inspección del Trabajo, la Contraloría General de la República, organismos judiciales, tribunales del trabajo, mediadores y árbitros, y organismos de la seguridad social, ¿no? Que vendría a ser la Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Instituciones de Salud y el Instituto de Previsión Social, ¿no? Esa es la arquitectura normativa y estructura institucional, perdón, que va a dar cabida a todas estas estructuras normativas que ya les he planteado. Entonces, así se ordena, ¿no? Lo que conocemos como derecho al trabajo, las instituciones, los fundamentos, los presupuestos bases de esta disciplina. Ahora bien, vamos a pasar ahora a lo que se denomina, y aquí termino, los principios del derecho al trabajo. El trabajo también tiene principios. Y hay 5 principios reconocidos, ¿no? Ya por la doctrina en general, que va a ser el principio protector, el principio de continuidad laboral, el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, la primacía de la realidad y la libertad sindical. ¿Cuál es el principio protector o el que llaman el principio prooperario, ¿no? ¿Está reconocido constitucionalmente? No. Al parecer ahora hay propuestas para que se reconozca el principio protector en el orden constitucional. Pero ¿cuál es la esencia del principio protector? Es decir, se va a favorecer a la parte más débil de la relación laboral. De eso se trata, ¿no? De que en general el juez, como va a tener que generar, es una perspectiva, ¿no? Así como cuando se plantea la perspectiva de género, cuando un juez tiene que fallar, tendrá que fallar con perspectiva de género, ¿no? Ver las relaciones de poder sexo genéricas que se dan en ese caso concreto. Bueno, cuando se habla de principio protector, el juez tendrá que ver la debilidad, ¿no? Y de quién es el dominante, quién es el subalterno, y por lo tanto poner más ojo en ese sentido y fijar
perdón, la protección a esa parte más débil. Perdón. Y en ese sentido interviene el Estado, ¿no? Para igualar, porque el Estado lo que plantea son derechos mínimos. Lo que está en el Código del Trabajo, aunque pareciera irreal, son mínimos. En nuestra estructura laboral pareciera ser que llegar al Código del Trabajo sería ya lo máximo, ¿no? O sea, tener un contrato de trabajo indefinido y tener estabilidad en el empleo hoy día, para muchos sectores sociales, principalmente más jóvenes y para nosotras las mujeres, no es una realidad dada, ¿no? Cuesta muchísimo llegar a ese momento de estabilidad, ¿no? En ese sentido. Y bueno, porque por cómo está estructurado, pero se supone que el Estado debe intervenir. ¿Por qué se plantea ahí el plan laboral y que la Constitución del 80 son neoliberales, ¿no? Porque va a volver a la idea de que pareciera ser que somos iguales, ¿no? Esta igualdad abstracta. Y lo que rompe el derecho al trabajo o la nueva visión que tiene es que no somos iguales y por lo tanto hay que generar mecanismos institucionales, el Estado tiene que intervenir y se tiene que fortalecer el actor colectivo para de alguna manera recién entrar a equilibrar esa relación de poder. En el caso del plan laboral, lo que hace es todo lo contrario, porque por un lado va a liberalizar las relaciones individuales, va a dar mucho juego en ese sentido, o va a plantearse desde una igualdad abstracta, y por otro lado va a controlar la organización sindical. No le va a dar juego a los sindicatos, no sé si me explico. Entonces eso, lo que va a hacer el plan laboral en definitiva, va a ser mantener las relaciones de poderes desiguales en la relación de trabajo. ¿Se entiende, no? Va a mantener esa desigualdad. Ese es su objetivo, de algún modo. Y eso se da, ustedes fíjense, cuando decimos, en Chile la mitad de las personas gana menos de cantidad, bueno, eso es parte de la estructura de cómo está organizada la norma. Ese es el objetivo, este presupuesto. Entonces, no existe la igualdad abstracta. Se tiene que intervenir, y ahí el Estado interviene con diversos mecanismos. Bueno, ahí está el derecho como interventor para igualar. No es el caso de nuestras normativas. En general, nuestra normativa tiende a generar más desigualdad. No sé si me explico. ¿Ah? Así funciona. Estoy constatando un hecho. Van a haber reglas en el principio prooperario o protector, ¿no? Va a estar la regla indubio prooperario, la regla de la norma más favorable y la regla de la condición más beneficiosa. Esto es cómo se interpreta el derecho al trabajo, ¿vale? ¿Qué significa la regla indubio prooperario? Según el profesor Américo Pláez, si una norma puede entenderse de varias maneras, debe preferirse aquella interpretación más favorable al trabajador. No puedo buscarle la que sea menos, tiene que ser la más favorable. Entonces, ¿dónde están estas reglas de interpretación de la ley laboral? Por un lado están las reglas generales del Código Civil de cómo se interpretan las normas, y por otro lado la DT va a fijar de oficio a petición de parte por medio de dictámenes el sentido y alcance de la ley del trabajo. Entonces, cuando va a interpretar la ley, el director del trabajo la tiene que interpretar conforme sea la norma más favorable a ese trabajador, ¿no? Esa es la regla. Por otro lado va a estar la norma más favorable, que dice, en caso de que haya más de una norma aplicable, por ejemplo, tenemos la ley, un reglamento y un contrato colectivo, ¿no? Por ejemplo, son 3 normas que están en este sistema de fuentes normativas. Allí entonces se preferirá la norma más favorable. ¿Por qué dice que rompe con el principio tradicional de Kelsen? ¿No? Kelsen fue un jurista alemán de principios del siglo XX. Y Kelsen señaló lo siguiente, dice, las normas son una pirámide, ¿no? Entonces al principio está la norma fundamental, ¿no? Que es la Constitución. Y esa norma ordena el resto. Entonces después vienen las leyes, los reglamentos, los contratos individuales, etcétera, y así, ¿no? Entonces hay una estructura normativa, dice Kelsen. La regla de la norma más favorable y que se van interpretando, tienen jerarquías de normas, ¿no? Entonces la Constitución es la que tiene más jerarquía y luego la ley más jerarquía que el reglamento y el reglamento más jerarquía que el contrato, ¿no? En el caso de la regla más favorable y en el derecho del trabajo, le decimos a Kelsen lerolero, ¿no? No sé si me explico. No nos interesa su jerarquía.
Si tengo 3 normas y de esas 3 normas voy a aplicar la más favorable al trabajador, ¿no? Esa es la regla más favorable. Hay concurrencia de normas, se aplica la más favorable, independiente de la jerarquía que haya de normativa, ¿no? Independiente si es orgánica, constitucional, si es ley, si es reglamento, etcétera. Se aplica la que sea más favorable. Esa es una regla de interpretación. Y esa es la condición más favorable. Ahora viene la regla más favorable. ¿Cómo se recepciona, por ejemplo, en el Código de Trabajo actual chileno? El artículo 311 habla de la inderogabilidad en peius. Eso es en el ámbito del derecho del contrato colectivo. Dice, el contrato colectivo nunca puede ser a peor, ¿no? A ver, se supone que el contrato colectivo tiene dos eficacias, dos funciones. Es imperativo, es decir, tiene aplicación preferente el contrato colectivo, está por sobre el sistema de fuentes del contrato individual. Y por otro lado, cuando se aprueba un contrato colectivo, no es necesario que el contrato individual se modifique. No sé si me explico. No es necesario hacer un anexo al contrato que diga, con fecha 12 de abril se firmó un contrato colectivo y por lo tanto, mediante este anexo, incorporo el contrato individual y el contrato colectivo, sino que es automático. Se entiende automáticamente, las normas del contrato colectivo son parte del contrato individual. Por lo tanto, en ese sentido no puede un contrato colectivo derogar normas que vayan a peor para el trabajador. No sé si me explico. ¿Vale? Entonces eso es lo que se llama la derogación de la inderogabilidad in peius, que no se puede derogar a peor. Es decir, si el contrato colectivo me dice que mi remuneración, que el reajuste va a ser del 10%, no puede el contrato individual decir que va a ser del 5%, porque ahí estaría derogando a peor, in peius, ¿no? En latín. Entonces, eso en el sistema de fuentes entonces implica que no se puede ir a peor. Ir a mejor sí, la que está más bajo jerárquicamente de la norma puede ir a mejor, pero no a peor. Por otro lado, el artículo 5 del Código de Trabajo habla de que los derechos son irrenunciables y que el Código de Trabajo se constituye como norma mínima. Y por otro lado, hay límites también al contenido del reglamento interno en el artículo 153, ¿no? Es decir, tampoco el reglamento interno puede ir a peor, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por eso habla de la regla más favorable. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos 3 normas en el Código del Trabajo que recepcionan este principio. Ahora bien, la condición más beneficiosa, ¿qué va a pasar aquí? Cuando hay aplicación, por ejemplo, de una nueva norma laboral, nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que pudiera hallarse el trabajador. Entonces, queda sujeta en el caso de la ley a los derechos adquiridos. ¿Se entiende, no? Si es contractual y cambia el contexto normativo, va a permanecer, ¿no? La condición más beneficiosa. En ese sentido, bueno, aquí está, por esta regla de la condición más beneficiosa, y que también es parte del principio de primacía de realidad, se han construido la doctrina jurisprudencial, principalmente de la Dirección del Trabajo, de las cláusulas tácitas. ¿Se entiende, no? O sea, si empieza ahí una conducta reiterada, si usted le dieron el aguinaldo 3 años seguidos, entonces el empleador no puede quitarlo, porque se constituyó en una cláusula tácita, hubo un cambio tácito de las condiciones del contrato. Y eso es por aplicación de la regla de la condición más beneficiosa. ¿Se entiende, no? A no ser que ustedes voluntariamente firmaron un anexito que renuncian al derecho. Pero hay que ver qué derechos pueden renunciar, porque vamos a ir ahora a la irrenunciabilidad de los derechos. El derecho civil dice que los derechos son renunciables por la voluntad individual, pero esa norma no aplica al derecho al trabajo, ¿no? Solo aplica en determinadas y concretas situaciones. La regla es que no son renunciables los derechos laborales, porque si no sería muy sencillo, ¿no? Sería muy sencillo tener normas laborales y que después por la vía del contrato colectivo, del contrato individual, derogaran todas las normas. Ustedes le harían a cada rato firmar el anexo que renuncian a todo. Entonces, por eso son imposibilidades jurídicas de privarse voluntariamente de una más ventajas concedidas por el derecho al trabajo. Eso es la irrenunciabilidad.
¿Y quiénes? Pues ni transacciones, ni innovaciones, ni ningún tipo de cuestión, ¿no? Y por lo tanto, los actos contrarios a la irrenunciabilidad son nulos. Ustedes no pueden renunciar a sus vacaciones legales, por ejemplo. Aunque muchas veces pasa, ¿no? Que hay personas que no se toman nunca vacaciones, se las van pagando, bueno, eso es otro lío, digamos, pero en rigor no pueden renunciarlas. Y eso está establecido en el artículo 5º, inciso 2 del Código del Trabajo. Entonces, es muy importante el tema de la irrenunciabilidad. ¿Cuándo se pueden renunciar los derechos? Solo cuando se termina la relación laboral. Ustedes podrían, por ejemplo, terminar la relación laboral, renunciar a su finiquito, a sus años de servicio, eso lo pueden hacer. Por eso se puede negociar, además. En general se negocian, ¿no? Ya págueme esto, no sé, o van al tribunal, lo que sea. Pero en ese momento se pueden renunciar los derechos. Perdón, Harry. En ese momento se pueden renunciar los derechos, no antes. Dentro de la relación laboral, vigente la relación laboral, eso no se puede hacer. Ahora tenemos el principio de continuidad laboral, ¿no? ¿Qué va a hacer este? Los contratos solo se pueden terminar libremente por voluntad del trabajador. Es decir, ustedes pueden renunciar cuando estimen conveniente, pero no el empleador puede terminar el contrato por su mera voluntad unilateral. Tiene que fundamentar en una causa que está establecida en el Código de Trabajo el término de esa relación laboral. Ya sea causales objetivas, diríamos, que están contenidas en el artículo 159, las causales disciplinarias que están contenidas en el 160, ¿no? Falta de la probidad, no llegar a trabajar, incumplimiento grave de las obligaciones que emanan del contrato, o la causal económica que está contenida en el artículo 161, ¿no? Las necesidades de la empresa. Tiene que argumentar, bueno, no obstante aquello, sí que aparece en nuestro orden jurídico la no expresión de una causa. Se dice en el artículo 171 que va a irrogar determinadas indemnizaciones y recargo de esas indemnizaciones cuando se señalara una causa que no va a ser luego justificada, ya sea en sede judicial, o cuando no se señale ninguna causal. Pero ahí va a tener una penalización de entre 50 y 80, no sé cuál es el 50% es el despido sin causa, ¿no? Esa es una manera que tiene, se fija en el orden jurídico chileno de tener libre despido, pero pagado. No sé si me explico. Este es un sistema de libre despido pagado. Finalmente el empleador igual puede despedir. No existe la nulidad del despido en el sentido de que si lo despiden injustificadamente ustedes tengan que ser reincorporados. Solo hay dos hipótesis en el Código de Trabajo donde se tiene que reincorporar, ¿no? Un caso de discriminación o en los casos de trabajador aforado que es despedido, ¿no? En ese caso se tiene que reincorporar. En un sistema que proteja el trabajo, debería señalar o debería ser optativo del trabajador si quiere su reincorporación o quiere percibir la indemnización aumentada. Pero eso hoy día no es así. Hoy día el empleador tiene todas las potestades para despedir, incluso sin causa en el orden jurídico chileno. Entonces, eso, por ejemplo, podría ser una norma que hoy día no se podría plantear porque limitaría las facultades del empleador, pero que un modelo que proteja el trabajo o que reconozca la Constitución la protección al trabajo, entonces se podría plantear aquello, ¿no? Se podría plantear una norma que dijera el empleador si despide será voluntad del trabajador la elección de aquello. Bueno, o eso incluso lo podrían reglamentar por la vía de convenios también. Podrían hacerlo, ¿no? El contrato de trabajo permanece cuando cambia la dirección de la empresa. Es otra manifestación de la recepción del principio de continuidad laboral. Por otro lado, va a haber una preferencia del legislador por la contratación indefinida, ¿no? Aunque a partir de toda esta cantidad de relaciones laborales especiales, yo no sé si está tan firme eso. Por ejemplo, el contrato a plazo fijo se puede transformar en indefinido si es que se reitera en el tiempo esa contratación a plazo fijo. Se presume por parte de la ley que va a ser indefinido entonces. La presunción de contratación indefinida, si nada dicen las partes y si sigue trabajando, se presume que entonces sigue la persona indefinida. Y también hay una limitación máxima en los contratos de plazo fijo, que dicen que pueden ser 1 año máximo o 2 si son determinadas categorías de profesionales. Entonces ahí, si ustedes se fijan en el artículo 159, va a estar decepcionada el principio de continuidad laboral en el Código del Trabajo. Por otro lado, vamos a tener el principio de la primacía de la realidad, que yo diría que es el más importante, ¿no? Es decir, ¿qué va a primar para el derecho al trabajo? Que haya
una relación de subordinación. Lo planteamos al principio. Si hay subordinación, entonces hay derecho, hay contrato de trabajo. Entonces, ¿qué hace el principio de la primacía de la realidad? De algún modo es el conducto, es el vehículo jurídico para hacer palpable dicha situación. Entonces dice, usted puede estar contratado en horario, pero da lo mismo lo que digan los papeles, da lo mismo lo que usted firmó. Si en la relación laboral ustedes son parte de una ordenación, no tienen potestades normativas, no están sometidos a una estructura orgánica, ¿no? Que es la empresa, entonces están sometidos están subordinados, ¿no? Y por lo tanto, lo que va a primar va a ser esas conductas, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué va a decir el artículo 8º del Código del Trabajo? Va a decir, si se dan los elementos del artículo 7, ¿y cuáles van a ser los elementos del contrato de trabajo? Primero, una remuneración, ¿cierto? A cambio de una prestación de servicio. Esos dos elementos pueden estar presentes en una contratación civil. Yo, si ustedes me contratan como abogada, yo les presto un servicio, ustedes me pagan, están esos elementos presentes en general. Pero ¿qué es lo que dice el artículo 7? Bajo vínculo de subordinación o dependencia. Entonces, si hay vínculo de subordinación, ya deja de ser una prestación de servicio, por ahí simple pasa a ser una relación laboral. Bueno, no está definido las conductas concretas en el Código de Trabajo. Cuando hablamos de horario, jornada, esa ha sido la construcción jurisprudencial. La jurisprudencia, es decir, los tribunales superiores de justicia han dicho, mire, si se ordena, si hay jornada, entonces uno presume que si alguien tiene que ir todos los días a prestar el servicio, ya, estoy terminando, todos los días a prestar el servicio, entonces hay contrato de trabajo, ¿no? Pero se los planteo a propósito de la economía para plataformas digitales, que va a ser que es una forma hoy día en el siglo XXI, dadas las tecnologías de información y comunicación que tenemos, de ordenar el trabajo donde estas compañías no requieren de una jornada, ¿no? No requieren de alguien que esté en una jornada, sino que se conecte durante tiempo. Bueno, eso se está diciendo que no son laborales porque no tienes jornada, pero hay control del trabajo, hay digamos, no es poseedor del mecanismo de producción por parte del trabajador, porque no es dueño ni de la aplicación ni del algoritmo. Y por lo tanto, sigue siendo una situación, una relación de sujeción, sigue siendo subordinación. Lo que pasa es que se tienen que construir estas nuevas realidades de subordinación. ¿Ah? Se tienen que incorporar a la jurisprudencia aquello. ¿Ah? En ese sentido. Y bueno, lo mismo pasa con las cláusulas tácitas, que es aplicación del principio primacía de la realidad. Bueno, y vamos a ver el último principio, que es el de libertad sindical, que igual lo hemos ido trabajando durante toda la clase, ¿no? Que ahora tiene que ver con el derecho colectivo, que es el derecho humano fundamental a la autonomía, ¿no? De las personas y de los trabajadores y los sindicatos para formar los sindicatos que estimen conveniente, para generar actividad sindical, ya sea negociar colectivamente, y para poder recurrir a la autotutela, que es la huelga. Que ese es otro punto que no hemos hablado. La huelga hoy día no está reconocida expresamente en la Constitución, está negada para una determinada categoría de trabajadores. En la nueva Constitución, ya en la norma que está aprobada en la Convención de Derechos Fundamentales, viene reconocido el derecho a huelga a los trabajadores. Por lo tanto, ¿quiénes van a ser los que van a decidir el nivel de la huelga o cuándo van a declarar la huelga? Son los trabajadores. No sé si me explico la diferencia, ¿no? Porque no va a ser solo en el marco estricto de una negociación colectiva arreglada del sindicato de empresa determinado, ¿no? Porque así está ahora. Va a ser cuando ustedes lo estimen conveniente. Se cayó un viejo del edificio de 30 pisos que se está construyendo en Vitacura y el caballero falleció por falta de condiciones de salud, higiene y de seguridad. Bueno, se declara la huelga los trabajadores de ese edificio y en solidaridad con ellos, todos los trabajadores de la construcción se declaran en huelga. Esos son los mecanismos de agregación de intereses, esos son los mecanismos de solidaridad que van a tener que empezar a practicar. Ah, y hacen un petitorio de que si no se mejoran las condiciones laborales, entonces no se trabaja, ¿no? Bueno, eso tiene eficacia en la medida que haya disciplina sindical.
Eso es importante que lo tengan claro. Si no hay disciplina, no hay eficacia. Entonces, eso es la libertad sindical. Es la libertad que tienen para organizarse como estimen conveniente, para promover negociaciones colectivas y para ejercer la autotutela. El ejercicio de la autotutela es una cuestión excepcional en el derecho en general. No, la autotutela no es algo querido por el derecho. O sea, lo que pasó la otra vez en la Florida, eso es autotutela, ¿no? Va a ser castigada esa persona por autotutela, por generar justicia por su propia mano. En cambio, en las relaciones laborales está reconocida la autotutela. La huelga es la autotutela. Pero en nuestro orden jurídico ustedes ya saben que está limitadísima ahí una etapa de la negociación colectiva, bla, bla, bla. En el nuevo orden constitucional que se está aprobando, viene reconocida como parte integral del derecho a la libertad sindical. Y eso es un cambio también. Nunca se ha ordenado así y nunca se ha reconocido así a los trabajadores los derechos a la libertad sindical. Y por lo tanto, esto está reconocido en diversos tratados, etcétera, y hay que señalar también que el Estado de Chile ha reconocido esos tratados, ¿no? Y esto es lo último. El conflicto colectivo y la recepción de la autonomía colectiva. Lo que hemos estado hablando toda la clase. ¿Qué es la autonomía colectiva? Que es parte integrante de la libertad sindical. Es un poder o facultad que el derecho reconoce a grupos particulares, empresarios y trabajadores en este caso, de resolver sus conflictos de intereses en que estén inmersos y que se exterioriza formalmente por medio de convenios. Eso es lo que se les va a reconocer en la nueva Constitución. Hoy día la tienen reconocida, pero limitada a determinados aspectos, a la empresa, etcétera, etcétera. Cuando esto se libere, van a tener ese poder. ¿Cómo lo usen? Si son capaces de construirlos, creo que es el desafío, y con esto termino. Espero que les haya sido de interés la clase, y bueno, cuando quieran, a vuestra disposición. No sé los que están en línea.